Desde el Centro de Conferencias Dr. Bienvenido Delgado Bikini, en el Hospital General de la Plaza de la Salud, presentamos Vivir en Salud, con la licenciada Dashira Martínez y el doctor Nepomuceno Mejía. Saludos amigos, bienvenidos a su programa Vivir en Salud. Gracias por acompañarnos. Gracias, amables televidentes, por permitirnos esta nueva entrega de su programa Vivir en Salud. En esta ocasión vamos a conversar específicamente la implicación que tiene la donación de sangre, todas las ventajas y oportunidades que tiene este acto de salvar vidas y cómo a nivel técnico se procesa, qué se hace y qué ventajas y oportunidades tiene para la población. Hacemos una breve pausa y enseguida regresamos con el contenido del programa. Continuamos, amables televidentes, con el desarrollo de su programa Vivir en Salud. En esta oportunidad vamos a conversar con el doctor Sócrates Sosa, quien es médico hematólogo, coordinador clínico del Banco de Sangre del Hospital General de la Plaza de la Salud. Doctor Sosa, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno. Es cierto que la donación es un acto de vida, no hay duda en ese sentido. Y queremos que conversemos sobre esto acerca de la conmemoración del Día Mundial del Donante de Sangre. La importancia que esto reviste, cuál es el enfoque, qué se espera, sobre todo con tantos comentarios que hay con relación al tema de la donación de sangre. Bueno, no solamente comentarios, ya noticias de primera página. Correcto. Noticias de primera plana en el día de ayer en uno de los diarios de circulación nacional, la problemática con la sangre, cómo se está comercializando sangre. Pena, lástima que al conmemorarse este mes el Día del Donante Voluntario de Sangre, en vez de estar hablando de las donaciones voluntarias, tengamos que dedicar el tiempo, tengamos que centrar la atención en la calidad de los donantes que se están obteniendo en los establecimientos de bancos de sangre. Correcto. Cada 14 de junio se celebra el Día Mundial del Donante, en donde los países deben abocarse a festejar, a agradecer a aquellas personas que hacen el acto de donar sangre de manera voluntaria, de manera desinteresada, para así seguir incentivando a que se haga, porque es la manera segura de tener sangre en los establecimientos. Una pregunta obligada, doctor. ¿Quién puede donar sangre? Bueno, donante de sangre es cualquiera que quiera hacerlo en principio. Correcto. Que tenga la intención de hacerlo. Hay unos rangos de edad que van entre los 18 y los 60 años de edad. Sí. Hay que estar en buen estado de salud, no haber estado nunca, se ha recluido en una penitenciaría, en una cárcel, no haber usado drogas, no usar drogas de tipo endovenoso, ni ningún tipo de drogas. No estar constantemente sometido, o sea, o ejerciendo prostitución. Sí. Una serie de requisitos generales que lo que van es en torno a la salud de ese individuo, de esa persona que quiere hacer el acto de donar. Después de ahí se le harán las pruebas necesarias, se le hará el hematócrito para ver si tiene la cantidad de sangre necesaria y entonces se escoge como donante. Quisiera que conversáramos sobre el tema de la creencia que tiene la población de que muchas veces la sangre se comercializa en laboratorios y en el laboratorio clínico los enfoques que hay de que la donación va acompañada en un momento determinado, el que necesita la sangre tiene que cubrir ciertos costos, ciertos insumos para fines de poder disponer de la sangre y que esto no se entienda como que es que se está comercializando la sangre. Aclaremos eso. Pregunta comprendida y muy interesante, Sí. puesto que ese pienso que es el lastre mayor que hay para que la gente pueda acceder a donar sangre de manera voluntaria. Cada vez que alguien necesita una unidad de sangre, se le pide que lleve un donante primero y después se le cobra X cantidad de dinero. Desde que se pone el dinero en el medio, la gente asocia que hay un comercio, que hay un lucro, que hay un negocio detrás de eso.
Lo que sí está establecido por norma, lo que sí está establecido por ley y tiene lógica, es que la sangre lleva un costo para procesarla, lleva un costo para sacarla, o sea, lleva un costo todas las pruebas que hay que hacer a esa unidad de sangre y lleva un costo hasta tenerla en una nevera almacenada. Ese costo directo alguien tiene que asumirlo. Así es. En este momento lo asume el usuario, lo asume el que la necesita. Entonces eso hace difícil que la gente entienda, porque la gente dice, si yo dono, ¿por qué tengo que pagar? Entonces hay que hacer como una campaña en ese sentido de que la gente, para desmitificar esa parte y que la gente entienda que lo que está pagando es por el procesamiento. Claro, en el Plan Dominicano de Seguridad Social hay un costo establecido para los componentes sanguíneos que tiene que ser cubierto por las administradoras de riesgo de salud. Eso es importante. Entonces hay que hacer el trabajo para que las administradoras de riesgo de salud ese costo lo asuman como tal cual asumen el de un suero salino, el de una solución salina, el de un frasco de un antibiótico cualquiera que está disponible en el establecimiento. De la misma manera, el costo de los derivados sanguíneos está puesto en ese Plan Dominicano de Seguridad Social justamente para eso, para poder quitar al usuario esa carga y que la gente entonces entienda que la sangre es un insumo más, que la sangre es un insumo, la diferencia es que no se puede fabricar, que necesariamente alguien tiene que poner el brazo, alguien tiene que acercarse, alguien tiene que hacer el gesto de donar para que esté disponible en el establecimiento. ¿Cómo se enfocan las campañas de comunicación y de motivación para el tema de la donación? Muchas personas también entienden que tengo que donar específicamente el tipo de sangre que algún familiar o algún conocido necesita. Conversemos sobre eso. Lo primero es que las personas tienen que entender que cuando algún familiar la necesita hay que salir corriendo. Probablemente si la necesita de verdad, se perdió la vida. Porque moverse en cualquier lugar del país, a cualquier distancia, te toma media hora, te toma una hora llegar. Correcto. En lo que encuentras un parqueo en el establecimiento, te van a tomar otra media hora. En lo que llegas al banco de sangre, te tarda 2 horas. Y la unidad de sangre no es que te la sacan y de una vez está disponible. Se va a tardar 2 horas, se puede tardar hasta 3 horas. Analizarla en 5 horas, una emergencia real, sencillamente desapareció, se perdió la vida. Entonces hay que tener claro que la sangre tiene que estar en el establecimiento para cuando el paciente la necesita. Si tenemos que salir a buscarla, si la tenemos dentro, como dice mucha gente, es que yo prefiero tenerla dentro para cuando alguien mío la quiere. Sí. En ese interín se va a perder la vida. Entonces lo del grupo sanguíneo, hay mucho desconocimiento, inclusive en la misma clase médica hay mucho desconocimiento, un desconocimiento garrafal. Así es. En estos días me llamaron para una paciente que necesitaba una sangre B y que no hay B y que no hay B. Le digo, óyeme, sencillamente pónganle el paquete O que es compatible con todos. Correcto. No dejen perder una vida por una creencia, por un desconocimiento. Yo le digo a las personas y se lo digo a la gente para que la gente vaya aprendiendo desde ya. No es ABO, es AB0, porque el 0 lo que significa es que ni tiene el antígeno A ni tiene el antígeno B, que es lo que hace que esos grupos sean diferentes. Entonces, si no tiene uno ni tiene el otro, la puede utilizar en cualquiera. Entonces, el donante O es el donante universal. Y somos, gracias a Dios, somos la gran mayoría en el país. Sí. Entonces, debía haber sangre O siempre disponible para ser utilizada en cualquiera que la necesite, no importa el grupo que tenga. Siempre y cuando la población entienda que la donación es un acto de la posibilidad de tener disponibilidad de sangre en el momento cuando se necesita. Podemos tener grandes estructuras, podemos hacer grandes cosas, pero si la población no pone su brazo, si la gente no entiende que hay que hacer ese acto de donar, tendremos elefantes blancos. Así es. Doctor Sosa, para finalizar, después de su valiosa información, mensaje a la población en sentido general, recomendaciones y sobre todo a la clase médica, como bien usted mencionó anteriormente, con relación a todo lo que tiene que ver con el acto de la donación de sangre. Bueno, primero que donar sangre, como bien decía, salva vidas. Así es. No una sola, con una unidad de sangre puede salvar hasta 4 o 5 vidas, dependiendo de los diferentes hemocomponentes que sacas de esa unidad. Segundo, que hagamos el acto de donar como un acto voluntario, altruista, o sea, en el que no medie ni siquiera el que me tienen que pagar el pasaje. Yo pensé que en esta época con la pandemia íbamos a ser más sensibles, que el mundo iba a ser más sensible. Sin embargo, lo que estamos viendo en sangre es que la gente cada vez más, ahora cuando salen los cintillos, ya no hay que hacer grandes campañas, es una gran ventaja porque ya ahora hay internet, hay redes, las redes hacen un trabajo precioso, pero ahora cuando sale el anuncio, cuando alguien pide,
detrás de decir yo voy, yo acudo porque yo quiero salvar esa vida. Lo que hay es el qué me van a dar, cuánto hay para mí. Entonces que pensemos que hoy puede ser aquel, pero mañana puedo ser yo o puede ser uno de los míos. Muy bien, doctor, muchísimas gracias por su importante y valiosa información, y a ustedes, amables televidentes, que han permanecido con nosotros en su programa Vivir en Salud. Hemos estado conversando con el doctor Sócrates Sosa, quien es médico hematólogo, coordinador clínico del Banco de Sangre en el Hospital General de la Plaza de la Salud, acerca de la importancia de la donación de sangre para toda la población. Donar sangre salva vidas. Tenemos la oportunidad de poder resolver y recuperar la salud de un paciente, de un familiar, de una persona, independientemente de cuál sea su conexión, pero sí debe de ser voluntaria, previo a la necesidad urgente de sangre o de componentes globulares o paquetes globulares. Eso a propósito de la conmemoración del Día Mundial del Donante, actividad que se celebra con el objetivo de que la donación se haga de manera voluntaria, gratuita y desinteresada. Vamos a una breve pausa y continuamos con el desarrollo del programa. Saludos amigos. La influenza es una infección vírica que afecta principalmente a la garganta, la nariz, los bronquios y ocasionalmente los pulmones. La infección dura generalmente una semana y se caracteriza por la aparición súbita de fiebre alta, dolores musculares, cefalea, malestar general, tos seca, dolor de garganta y rinitis. El virus se transmite con facilidad de una persona a otra a través de gotículas y pequeñas partículas expulsadas con la tos o los estornudos. La influenza suele propagarse rápidamente en forma de epidemias estacionales. La mayoría de los afectados se recuperan en 1 o 2 semanas sin necesidad de recibir tratamiento médico. Sin embargo, en niños pequeños, personas de mayor edad y personas aquejadas de otras afecciones médicas graves, la infección puede conllevar graves complicaciones de la enfermedad subyacente, provocar neumonía o causar la muerte. Será hasta una próxima cápsula educativa. Continúen con Vivir en Salud. Continuamos, amables televidentes, en el desarrollo de su programa Vivir en Salud. En esta oportunidad vamos a conversar con la licenciada Anel Guzmán, quien es sugerente del Laboratorio Clínico y Banco de Sangre del Hospital General de la Plaza de la Salud, a propósito de la conmemoración del Día Mundial del Donante. Y vamos a conversar específicamente la implicación que tiene la donación de sangre, todas las ventajas y oportunidades que tiene este acto de salvar vidas y cómo a nivel técnico se procesa, qué se hace y qué ventajas y oportunidades tiene para la población. Licenciada, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, doctor, por la invitación. ¿En qué consiste todo este tema de la donación? Interesante, y qué bueno que por lo menos podemos dedicarle Sí. un programa a esto para motivar a que la gente done. Así es. Comenzando por recordar que la sangre no se fabrica. La sangre es un producto que no se puede fabricar, no se puede comprar. Eso es Por tanto, importantísimo entonces, decirlo y exacto. recordarlo. Porque si la gente no dona, entonces no hay producto, no hay con qué salvarle la vida a alguien. Así es. Y no se fabrica, pero se necesita. Constantemente. A diferencia de los medicamentos. Entonces, muy importante que la gente recuerde que si alguien necesita sangre, alguien tiene que donarla, porque no se fabrica.
Entonces, ¿cómo funcionan las donaciones? Así es. Lo número uno que tenemos que recordar es que hay dos maneras principales de donar. Una se conoce como la donación directa, que es la que más se conoce, Sí. donde a un donante se le extrae lo que se conoce como una pinta de sangre. Correcto. Y luego está la donación por aféresis, que es cuando al donante lo conectan en una máquina y esa máquina solamente extrae del donante lo que se va a obtener a donar de su sangre. Eso es importante que lo aclaremos aquí. Vamos a para aclararlo. información a la población en general y a la clase médica. Así es. Miren, vamos a llamarle primero por su nombre. La sangre tiene muchos componentes. Sí. No solamente está ese líquido rojo que obtenemos de un donante, pues se pueden obtener distintas cosas de ahí. Podemos obtener glóbulos rojos, Sí. que la gente sabe que son los que llevan la hemoglobina, ¿verdad? Y las plaquetas, por ejemplo, que son las que participan mucho en la coagulación. Sí. Y también tenemos el plasma, que es como la parte líquida de esa sangre. Entonces podemos separar esa donación de una pinta de sangre, se puede obtener glóbulos rojos, o lo que la gente llama también paquete globular, correcto. muy importante, plasma y plaquetas. Entonces miren como de una donación. Ya podemos atender a 3 pacientes diferentes. Exactamente, entonces usted dona una vez y puede salvar más de una vida. Así es. Hay veces que el médico va a pedir la pinta de sangre completa porque el paciente necesita De todo, todo. pero hay veces que el paciente solamente necesita glóbulos rojos. Entonces, con una donación, como bien usted dice, podemos aprovechar y ayudar a más de un paciente. Importante en el tipo de donación, Sí. porque cuando un donante hace donación directa, es decir, que le toman toda la pinta de sangre, pues existen ciertos requisitos de tiempo que no aplican para la donación por aféresis. Ok. Por aféresis, como el donante se conecta en una máquina, si solamente el paciente necesita glóbulos rojos, pues al donante solo se le extraen los glóbulos rojos y el resto, el plasma y las plaquetas, regresan al donante. La máquina se encarga de filtrar, sacar los glóbulos Sí. rojos y devolverle al donante lo otro que no se va a necesitar. Eso es excelente porque así hacemos que solamente se obtenga el producto que está necesitando el paciente y esto permite que el donante pueda donar más rápido, con más frecuencia, no tiene que esperar 3 meses, Así es. sino que va a esperar un tiempo menor. Eso es para la donación por aféresis. Muy bien. Algo que quiero aclarar ahí, esas dos donaciones, bien como estoy diciendo la Sí. diferencia de directa y una máquina, eso tiene un costo distinto. Sí. Porque en la máquina uno coloca un descartable que cuesta un dinero importante porque viene con todo un mecanismo de seguridad para sacar solo ese producto. Correcto. Y por eso mucha gente dice, pero ¿por qué me hacen una pinta de sangre y cuesta cierto monto? ¿Y por qué yo vengo a Por donar por aféresis cuesta por más. aféresis y cuesta mucho más? Todo está amarrado al costo, a los materiales que se utilizan en cada tipo de donación. Es importante eso que usted menciona, licenciada, porque cuando a los familiares se le explica en detalle, los familiares lo entienden y lo comprenden, y la clase médica por igual sabe la implicación que tiene cada uno de estos mecanismos o de estas modalidades que se utilizan para recibir la donación. Así es. Algo que yo quisiera decirle a los familiares, a los donantes, a los pacientes, nunca traslapen la información que le dieron a otro donante como la suya. Así Muy es. importante porque cada tipo de donación requiere ciertos requisitos y otros no. Por ejemplo, a veces las máquinas de aféresis requieren un peso, que el donante tenga cierto peso mínimo, y para una donación de pinta de sangre puede ser 110 no es el necesario, peso. exactamente. Entonces, por eso también a veces, como tomamos la información que le dan a otro y la tomamos como nuestra, lo ideal es investigar siempre directamente con el banco de sangre cuáles son los requisitos que usted necesita Así para es. donar. Porque todo va a depender del tipo de donación que se va a hacer. Sí, es cierto que hay requisitos que son generales, como por ejemplo que usted no puede haber tenido hepatitis, no puede tener Claro. HIV, tiene que tener un mínimo de hemoglobina, un mínimo de plaquetas, dependiendo si es plaquetas. Oh. Pero importante que hay otros requisitos físicos y de edad que van a depender del tipo de donación.
Eso es importante también, porque muchas veces en la población se da el caso de que hay una urgencia con un paciente que necesita diferentes tipos de paquete globular, plaquetas por aféresis, y entonces traen un donante, ese donante no califica, traen otro y tampoco califica, y a veces tienen que traer varios donantes y ninguno califica, y entonces ya eso crea una situación en la población. Es importante que todos esos detalles cuando lleguen al banco se le expliquen y se le digan para que ellos tengan clara cuál es la situación y que se hace con el objetivo de poder cumplir y poder obtener lo mejor para el paciente, que es lo que necesita en el momento. Por eso la donación voluntaria, fuera de la urgencia, fuera de esas necesidades, perfectamente lo mejor, lo más fácil y que permite que haya disponible, como bien usted explicó al principio, de que haya disponibilidad para diferentes pacientes en el momento y que eso se pueda manejar. Recordando que la donación voluntaria, doctor, es cuando yo me levanto de la cama en la mañana y digo, qué bonito día, déjame ir a donar. No como lo que muchos piensan, que es, déjame ir a donarle a fulano porque lo necesita. Y eso es una donación directa. Sí. Usted está yendo como colaboración a alguien en específico. Pero la voluntaria es cuando usted le nace para que sea utilizada en cualquier persona. Lamentablemente, como en este país tenemos una cultura pobre en la donación voluntaria, Sí. es muy infrecuente que alguien amanezca y diga, déjame ir al banco a donar. Es lo que quisiéramos. Esperemos que eso mejore en los próximos días. Así Quiero hacer una última pregunta porque creo que es importante. El tema de la donación por aféresis para las plaquetas, que es muy frecuente. La plaqueta, los paquetes de plaqueta convencional y los paquetes de plaqueta por aféresis, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que se espera? ¿Cuál es la ventaja que tiene? Una de las ventajas, además de la ventaja que mencioné para el donante, Sí. es también el producto, la pureza de eso que se está obteniendo. Claro. Cuando nosotros obtenemos plaquetas o plasma de una pinta de sangre, pues estamos haciendo una separación que es física. Así Pero es. cuando lo hacemos a través de una máquina, hay un filtro especial que se encarga de clasificar y separar ese material, en este caso las plaquetas. Sí. Por tanto, se queda en la sangre, no se le va a poner al paciente un montón de otras cosas que tiene el donante que quizás no queremos y no le convienen al paciente. Correcto. Recordemos que en la sangre vienen muchas cosas, por Varios hablar ahora, componentes, anticuerpos de todo lo que a Sí. usted le ha dado en la vida o anticuerpos de todo lo que usted se ha expuesto. Y eso no queremos ponérselo al paciente. Por tanto, un producto por aféresis es de mayor calidad, de mayor pureza y, por supuesto, eso va a tener ventaja en el paciente. Así es. Así vamos a tener menos efectos adversos y menos complicaciones en el paciente ante un producto que es extraño para él, pero que estamos mostrando que es compatible. No puedo dejar de preguntar a propósito de la situación que todavía el mundo vive, el plasma convaleciente para los pacientes afectados por el virus del SARS-CoV-2. Muy interesante que toquemos ese tema. Sí. Y el mensaje principal que yo quisiera recordar a la población es que todavía el plasma convaleciente en este país está amarrado a protocolos de investigación. Correcto. Esto tanto para la población médica como para el paciente, para que el paciente entienda por qué no todo paciente califica para recibir un plasma convaleciente. Qué bonito Está que podamos... contenido en el tema de la terapia compasiva, el tema de investigación, cuando el paciente califica Cuando y se el paciente encuentra califica. el plasma adecuadamente. Así es, cuando el paciente califica para poder recibir plasma convaleciente. Correcto. Recordemos que no estamos en la misma situación que cuando iniciamos la pandemia. Así es. Y ahora los médicos tienen mucho más opciones. Así es. Entonces, lo digo a manera para que el paciente esté tranquilo que si su médico no le ha indicado plasma convaleciente es porque probablemente no lo necesita. Importantísimo. Y eso. que si su médico se lo ha indicado, entonces es porque quiere utilizar una estrategia dentro de lo que permita el Ministerio, ¿verdad?, de Sí. Salud Pública, para utilizar en ese paciente. Entonces, recordar en esa parte ahí. Qué bonito que lo que hemos visto, que muchas personas a las que les ha dado COVID atienden a ese llamado Correcto. de plasma convaleciente. Recordar que existen requisitos solicitados por el Ministerio de Salud Pública, Sí. no por el Banco de Sangre. Esos requisitos siguen siendo todavía pruebas de PCR, todavía no está contemplada la parte de la vacunación. Entonces, pedir un poquito de comprensión ahí y de que se busque información al respecto con los entes competentes como un banco de sangre. Acerca de qué, todo lo que se requiere para una donación de plasma convaleciente. No es el banco de sangre que elige
los requisitos es el Ministerio de Salud Pública. Excelente, valiosa y oportuna información. Para finalizar, licenciada, mensaje, recomendación a la población en sentido general y a la clase médica con el tema relativo a la donación de sangre, la importancia que esto reviste. Bien, a la población en general vamos a donar. Vamos a donar, qué lindo que nos levantemos hoy y digamos, voy a ir a donar para quien lo necesite. Eso es una donación voluntaria y eso lo estamos necesitando. Todavía no alcanzamos la cifra, la cifra habitual de donantes. Si en este país teníamos baja donación, ahora mismo todavía no tenemos menos. Ni el 60% de lo que teníamos antes de la pandemia. Así que si antes nos faltaba sangre, ahora hay más. Hay que hacer un gran trabajo. Hay que hacer un gran trabajo, hay que fomentar esa donación. Entonces, esa donación voluntaria la necesitamos. Por favor, no piensen que tenemos producto porque no se fabrica. Y si usted quiere donar, llame, por favor. Yo les voy a compartir el teléfono de nuestro banco de sangre. Es 809-565-7477, extensión 1119. O puede marcar la opción de laboratorio si gusta. Si usted quiere donar, llámenos ahí, pregunte por los requisitos que con muchísimo gusto le vamos a orientar. Y a la población médica que fomenten los pacientes esta donación y que también aplique el mismo número, la misma extensión, claro, para poder compartir cuáles son los requisitos en cada caso. Muchísimas gracias, licenciada, por su valiosa y oportuna información. Y a ustedes, amables televidentes, que han permanecido con nosotros en su programa Vivir en Salud. Hemos conversado con la licenciada Anel Guzmán, quien es su gerente del Laboratorio Clínico y Banco de Sangre del Hospital General de la Plaza de la Salud, a propósito de la conmemoración del Día Mundial del Donante, la importancia, la relevancia que tiene para salvar vidas una donación voluntaria, desinteresada, altruista, sin ningún tipo de pago, sin ningún tipo de recompensa y sin esperar nada a cambio más que ofrecer vida al que la necesita. Vamos a una breve pausa y continuamos con el desarrollo del programa. Gracias, amables televidentes, por habernos permitido llegar una vez más a sus hogares en una entrega de su programa Vivir en Salud. Recuerde que pueden ampliar estas informaciones visitando nuestra página web www.hgps.org.do o seguirnos a través de las redes sociales Plaza de la Salud. Hasta la próxima semana, amigos. Hasta la próxima.